Hola, muy buenas tardes. Les saludamos acá desde Alumni Chile, la iniciativa o la gran comunidad de la Universidad de Chile que acoge a sus egresadas y egresados. Estamos el equipo Alumni, como siempre, Diego Espinosa, nuestra coordinadora de comunicaciones, Almendra Orellana, nuestra coordinadora de proyectos digitales y datos. Mi nombre es Ana María Moraga y estamos, como siempre, con la compañía de Amaro Wiriqueo, el realizador audiovisual de nuestra universidad, que hace posible que podamos hoy día tener este taller, que como les hemos explicado, la idea del proyecto Alumni es poder generar una comunidad en la cual nuestras egresados y nuestros egresados tengan una participación y de alguna manera cumplan con ese anhelo que nos han contado de poder conectar con la comunidad y poder de alguna manera transmitir los conocimientos y saberes que están produciendo, ya sea en sus territorios, en sus disciplinas, en los distintos niveles donde se desenvuelven y desempeñan un rol público. Hoy día tenemos a un gran invitado, dado que Alumni no solamente es transdisciplinario, intergeneracional, intercultural, podríamos decirlo también, sino que también nos vinculamos con los territorios. Nuestro invitado de hoy viene desde Tirúa, es egresado de la carrera de Educación Parvularia e Inicial, egresó el año 2016, es un gran, no solamente educador mapuche, sino que también gestor cultural, un intelectual mapuche vinculado al mundo de las artes y la cultura, y que tiene su desempeño, su área, ya como ya lo dije, en el Gualmapu, pero también vinculada a todo lo que tiene que ver con la educación inicial y básica, inicial, valga la redundancia. Y cuando nosotros hemos estado haciendo unos grupos de conversación, y conocimos a Antonio, lo invitamos, él nos dio a conocer que el mapudungún, en tanto la lengua del pueblo mapuche, es una lengua que está envejeciendo y que requiere contar con hablantes jóvenes de distintas generaciones. Entonces, el día de hoy la invitación es a que compartamos con Antonio, podamos dejar nuestras preguntas en el chat. Este taller yo creo que es fundamental para docentes que se desempeñan en los ámbitos de educación básica y educación inicial, y por supuesto a todas las personas que quieren aprender y que quieren ver a Chile como un país que no es un país monolingüe, sino que al contrario, un país donde el idioma mapuche o la lengua mapuche tiene un lugar, así como en muchos países del mundo donde no se habla un solo idioma, sino que se hablan varios a la vez, y eso de alguna manera enriquece mucho más a las culturas y a las sociedades. Así es que no me extiendo más. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pichirma Pudunguan, Mari Mari Piwain, con Eimun, con Clepalu, Trabu con Clepalu Tufachisumumeo. Mañomo Win, Ninchema Ngel Ngen, Tañi en Tucunupaya el Quiñeque Zumun, Quiñeque Nutram Kaya el Tain Mapun Dungun Meu, Inche Chol Chol Chengen, Welu Chiku y Fideo que Chutripantu, Tau con Clepan, Turwak Carameu. Kimel Fenien, Kimel Kien Pichique Che, Pichique Somo, Pichique Wentu Tañi Mapuzumuler Poaelen. Mi nombre es Antonio Chihuaycura, soy de Cholchol, mi territorio es Cholchol, pero llevo alrededor de 5 años ya en Tirúa, en Lafquer Mapu, trabajando como educador. Soy educador de niños y niñas, y también de adultos. En realidad es transversal, y intentando, ¿cierto?, fortalecer nuestra lengua en las nuevas generaciones, porque nuestra lengua ha envejecido. Los hablantes se concentran en un grupo mayoritario de 70, 60, 80 años como hablantes nativos de su teniendo el mapuzungún como primera lengua en este caso. Eso es más o menos mi presentación. Mi trabajo gira en torno a la educación, a la lengua, a las artes y todo lo que tenga que ver con la cultura, con la difusión, y en este contexto, ¿cierto?, de resistencia y de reconstrucción también como pueblo mapuche. Un pequeño aporte que cada uno en nuestros propios espacios podemos ayudar a reconstruirnos. ¿Les parece que presentemos el Power para poder comenzar
adentrarnos en la lengua, en el mapudungún, poder conversar un poquitito, hacer un pequeño nutram sobre nuestro mapudungún, que abarca un vasto territorio, ¿no? Los nombres han quedado desde el norte hasta el sur, Argentina, Puelmapu. Los nombres mapuches, aunque no se hable la lengua en ciertos sectores, siguen los nombres recordando que en esos territorios también estaban nuestros abuelos y nuestras abuelas. Fele, ustedes me dicen si se ven la presentación. Ahí sí se ve. Sí, Fele. Podemos ver más o menos un mapa, ¿cierto?, de Chile y Argentina, el mapudungún o mapudungún, como vamos a ver más adelante, porque la variación de los nombres abarca antes de la llegada de los españoles desde la zona central, de los valles centrales, hasta la isla de Chiloé, ¿no?, que es un territorio bastante vasto, y también desde el sur de Buenos Aires hacia el sur. Por esa razón podemos ver nombres en mapuches en el norte, ¿no?, como Curicó, en la región metropolitana, hasta Chiloé también en Argentina, Neuquén, toda la zona sur de Buenos Aires. La historia de un pueblo, la vitalidad de la lengua tiene directa relación con la historia de su pueblo, ¿no? El pueblo mapuche ha tenido dos grandes puntos de inflexión, que es con la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI y la invasión a Wallmapu en el siglo XIX, que es donde la lengua más se desestabiliza y termina un poquitito, ¿cierto?, debido al genocidio, debido a la migración forzada, termina debilitándose y perdiendo vitalidad en los niños y niñas, los adultos, etc. La historia es muy importante para poder conocer nuestra lengua. Acá podemos ver una imagen de campos de concentración. En 1881 a 1883, ¿cierto?, el Estado argentino y el Estado chileno deciden ingresar a Wallmapu, deciden por las armas, ¿cierto?, se comete un genocidio, gran porcentaje de nuestro pueblo finalmente termina siendo arrasado, los territorios invadidos, tienen que esconderse durante 3 años que dura el malón, ¿cierto?, de 1881 a 1883, y el grupo de sobrevivientes, que las cifras ahondan en un 5%, ese grupo de sobrevivientes es de quienes nosotros descendemos finalmente. Cuando un grupo o un pueblo, y esto pasó no solamente con el pueblo mapuche, ¿cierto?, pasó también con los otros pueblos que están más al sur, los Selknam, los Yámanas, etc. Cuando un pueblo tiene que sobrevivir, ¿qué hace? Finalmente es dejar la lengua a un lado, porque luego comienza un proceso de chilenización, ¿cierto? Un proceso de inclusión más a la fuerza, ¿no? El proceso. Acá podemos ver algunas fotos, no todos son mapuches, hay otros pueblos también. Comienza un proceso de evangelización forzada, chilenización y también de economicidio, porque cuando los pueblos son afectados en su economía, finalmente solo les queda sobrevivir y dejan de lado, ¿ciertos?, la lengua, la cultura, y lo que los hace tener una cultura. En este proceso que dura 1881 a 1883 es el último tamalón, ¿cierto?, la pacificación de la mal llamada pacificación de la Araucanía y la integración del pueblo mapuche al Estado nacional chileno y argentino. Todo esto a través de un genocidio, de un despojo, de un economicidio, los años 1920, que hace el pueblo mapuche, tratar de emigrar y tratar porque se vieron reducidos
en sus territorios, de tener muchas hectáreas, se les otorgó 2 hectáreas, ¿cierto? Los títulos de merced, a lo que ahora llamamos comunidades, que en realidad no son comunidades, son reducciones, que es el nombre verdadero, son las reducciones. Y en estas reducciones la familia fue aumentando y ya no podían sostenerse. Es famosa la historia de los niños alquilas, por ejemplo, niños de 4 o 5 años que tenían que trabajar durante un año, eran como arrendados, ¿no? Arrendados. Y la infancia mapuche en este caso, durante 40, 50, 60 años se ve profundamente violentada por estos procesos. Y la lengua, por supuesto, a pesar de que es un vehículo principal de transmisión de conocimiento, va quedando relegada debido a la chilenización forzada que tienen a la que se ven sometidos los abuelos y las abuelas. Acá podemos ver una pequeña, cómo nosotros nos hacemos llamar, ¿cierto? Las identidades territoriales. Los huilliche, que están desde el Chiloé, ¿cierto? Toda la zona sur. Huilli significa sur. Lafkenche, que es toda la zona costera, todos los mapuches que están en la zona costera, como desde el río Toltén hasta Cañete, incluyendo sectores del Yeuyeu, Tirúa, Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, Isla Huapi. Nagche, que somos el grupo central, que estamos en el Valle Central, y los Huenteche, que es el grupo arribano. Pehuenche, los que están cerca del territorio donde están las araucarias, ¿cierto? El Pehuen, Alto Biobío, Lonquimay, sector cordillerano como la Huicalma. Picunche, que es del sector norte, Santiago, hacia el sur. Finalmente los picunches fueron perdiendo, ¿cierto?, esta fuerza, porque se fueron mezclando. Sin embargo, ahora se está volviendo a enarbolar el pueblo, parte de los picunches, ¿no? Como parte del pueblo mapuche. Y los puelche, que es los mapuches que estamos en Argentina, en Puelmapu. Ahora llamado Argentina, pero es Puelmapu. Chile es llamado Ngulumapu. Sin embargo, todas estas identidades territoriales tienen otras identidades. Si el grupo de personas vive cerca del río, son Leufuche; si viven cerca de los bosques, son Mahuidache, y va cambiando el nombre dependiendo del sector en donde se encuentren. Por eso hay tantas denominaciones. Pero si se dan cuenta, todos somos che, todos somos mapuche en el fondo, mapunche. Por esta misma razón hay una variación en los nombres que se le da a nuestra lengua. En mi sector decimos Mapudungun con D, pero también hay otros sectores donde se le llama Mapuzungun con Z. Chetungun, que es la variedad pehuenche y lafkenche, en Tirúa, donde estoy yo, hablan Chetungun, cambia un poquito la pronunciación, la entonación, los significados de algunas palabras, pero eso no significa, nos podemos entender de la misma manera. Es como alguien que habla castellano en el norte y alguien que habla castellano en Tirúa, por ejemplo. Hay palabras que cambian, por ejemplo, acá fiero significa algo feo, y yo no lo sabía. Decían, ¿qué fiero? Por ejemplo, ocurre lo mismo con el Mapudungun. Mapudungun, Mapuche-Dungun, variedad Nagche, de la zona de Mayeco a la costa; Mapunche-Dungun, variedad de la precordillera; Coñaripe, Mapuzungun, la variedad de Cautín, ¿cierto? Y Tezugun, la variedad Huilliche. Ahora bien, esto es una aproximación. No siempre es tan así. Yo tengo una abuela del norte de Cholchol que dice Mapudungun y otra abuela del sector sur que dice Mapuzungun con Z. Entonces puede ir cambiando, depende de la entonación, de la afectividad también, del afecto que yo puedo entregarle a la lengua. Sí, yo escuché
a varios abuelos mayores, que dicen que quizás el nombre general debe ser Mapun Dungun. Mapun, que tiene que ver con el territorio más que con la tierra, ¿cierto? Porque Mapu generalmente se tiende a romantizar el término y se habla de gente de la tierra. Pero Mapu no solo significa tierra, también significa territorio o nación. De ahí la profundidad de poder decir también Mapun Dungun. Las palabras mapuche, sin saber Mapudungun, ¿cierto? Mapuzungun, nos encontramos generalmente rodeados por las palabras mapuches, ya sea por la toponimia, por palabras que usamos en nuestro diario vivir, como Cahuín, Neuquén, Temuco, Curicó, Vitacura, los lugares, ¿cierto? Pololo, Huata, muchas palabras que vienen del Mapudungun, pero también ocurre lo contrario, que hay palabras mapuches que están dentro del léxico habitual a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Como los lonco, machi, los huerquén, mapu, lof, que debido a las diferentes noticias que ocurren en Gualmapu, estas palabras se van instalando y se van ocupando con este significado, con el significado original. Entonces, finalmente, todos tenemos una pequeña aproximación al Mapuzungún. No es tan lejano, no es tan lejano como podemos imaginar o podemos creer. El Mapuzungún, una de las características principales, que es una lengua polisintética, aglutinante y de tendencia sufijadora y altamente verbalizante. ¿Qué significa esto? Quiere decir que palabras, oraciones que en el castellano pueden ser largas, ¿cierto? Por ejemplo, iré a cortar leña, ¿qué hace el Mapuzungún? La junta y las transforma en una sola palabra. Eso significa que sea polisintética y aglutinante. Por ejemplo, Kachumamulmean, iré a cortar leña. Lo que en castellano uno dice iré a cortar leña, se junta en una sola palabra. Kachu, que es cortar, el verbo, mamul, que es leña, es el sustantivo, me es una partícula de movimiento que significa ir y regresar, a es futuro y la n es la primera persona singular. Kachumamulmean. Pasa con muchas palabras, es la forma de construcción gramatical del Mapuzungún, y podemos encontrar palabras muy, muy largas, ¿cierto? Con hasta 8 distintas morfemas con distintos significados. En esta lámina podemos ver los distintos sonidos que tiene el Mapuzungún. Los distintos sonidos, que son distintos al español. La R del saludo, por ejemplo, Mari, Mari, es muy distinta al español, que es más arrastrada, como en español o en castellano suena R, ¿cierto? Como una moto, R. El Mapuzungún es mucho más suave, es Mari, Mari. Ruka, en castellano diríamos Ruka, pero en Mapuzungún es mucho más suave. Ruka. Rayen o Kura, como mi apellido, Chihuahua, Kura. Esa es la pronunciación de Kura. La TR es un sonido explosivo como un golpe, ¿cierto? Chalca, Tremen, Chiliwen, Chomu. Esa TR quedó un poquito en el castellano, por eso muchas personas decimos trabajo, no decimos trabajo, ¿cierto? Viene del Mapuzungún. Trabajo. Hemos escuchado a muchas personas, incluso en televisión, que es una forma de pronunciación que viene del Mapuzungún. Chalca, Tremón. Se escuchan unos vecinos que están ladrando, unos perritos. La NG
La NG también es muy distinta, no existe en el español, es nasal, niyatun, ngoiman, nge, ngru. Ngru es una de las palabras más difíciles para alguien que está aprendiendo, porque si logra pronunciarla significa que ya puede pronunciar casi todas las sectas vocales, las consonantes distintas, los fonemas distintos que tiene el Mapudungun. La U, que es una secta vocal. En Mapudungun tenemos 6 vocales. A, E, I, O, U. Y una secta vocal que suena más o menos U, como Uy, significa nombre, Uyumun, que es encender, Unan o Utan. Y se coloca la lengua sobre el paladar y hace un sonido más o menos así. W, que es como la W que utilizamos como Guaymapu, Wa, Wenu, Wawentu. La K, en reemplazo de la Q, Kuru, Calle Calle, Kawa, Kuyun. Y hay también algunas interdentales, como Paldu, Namun, Lawen, Kuyen, que las interdentales significa que la L ya no se pronuncia como la L que conocemos, sino que se saca un poquito la lengua para poder hacer la pronunciación. La escritura del Mapudungun. No tenemos un solo grafemario, ¿cierto? Hay alrededor de 14 grafemarios distintos, pero sin embargo hay 3 grafemarios que son los más utilizados. Uno es el alfabeto unificado, que es una propuesta conjunta de lingüistas, intelectuales, de 1986. Se reúnen las propuestas del Instituto Lingüístico de Verano, María Catrileo y Adalberto Salas. Lo más significativo de este alfabeto, que es el más parecido al que utilizamos nosotros en castellano, en español. Tenemos también el alfabeto Ranileo, que es de don Anselmo Ranileo, quien es su autor, que es el más complejo de utilizar porque es muy distinto al español. Entonces, como es tan distinto, porque don Anselmo decía, el Chachay Anselmo decía, mientras más es mejor que seamos distintos en la escritura, que solamente con el golpe visual. Aunque no sepamos qué es Mapudungun o no sepamos lo que dice ahí, sepamos qué es Mapudungun, así como cuando uno ve la escritura del chino o la escritura rusa, por ejemplo. Esa era la idea más o menos de don Anselmo Ranileo, además de utilizar un solo grafema para cada sonido del Mapudungun, lo que no hace el unificado. Y el grafemario Asumchefi, que es una propuesta más reciente de CONADI, que trata de unir ambos. Porque, claro, CONADI dice, no es posible que no haya un solo grafemario y hayan tantos grafemarios. Entonces vamos a tratar de unir y finalmente construye un nuevo grafemario que no tiene, que claro, se utilizan en los textos ministeriales, se utilizan en ciertos espacios estatales, pero que no tiene tanto recibimiento, ¿cierto?, por parte del pueblo mapuche, porque los distintos sectores se utilizan otras propuestas que han nacido más desde el pensamiento mapuche. Aunque también el Asumchefi nació también de intelectuales mapuches también que fueron a apoyar, pero claro, no se reunieron a todas las personas que debieron haberse reunido para poder hacer esta propuesta. Vamos a ver un poquitito un cuadro de comparación de las diferencias entre los 3 alfabetos o grafemarios más conocidos: Ranileo, unificado, Asumchefi. El unificado, que es el centro, que está en el centro, es lo más cercano al español y es el que utilizo yo y en el que nos podemos guiar. Ranileo, que es el que es mucho más distinto al que usamos nosotros.
al que conocemos en el español, ¿cierto? Que propone una B para la secta vocal, por ejemplo. Y el Asumchefi sigue utilizando la secta vocal. Para la L interdental, cuando sacamos la lengua, ¿cierto? Como en palabras como Dawen, Ranileo propone una B y Asumchefe una LH. Y así cada propuesta va sugiriendo distintas letras o distintos cambios o manteniendo las letras. ¿Qué pasa con los grafemarios? Que al no haber un solo grafemario, ¿cierto? A veces puede hacer más difícil la enseñanza en el aula, porque si no sabemos cómo se utiliza un grafemario o cómo suena estos grafemas, es más complejo poder enseñarlos. Puede parecer más complejo. Sin embargo, llevamos más o menos bastantes años, 20 años, 15, 20 años, tratando de determinar qué grafemario es más importante, y quizás la atención la debemos colocar en el aula, ¿no? Más que en la escritura. Acá hay algunas palabras como mujer, domó o domoche. En Ranileo la CH no existe y es una C. En unificado es como CH, ¿cierto? Domoche. Y hace un chefi que trata trata de mantener ambas, un equilibrio entre ambas y mezcla un poquitito. Podemos ver distintas escrituras. No sé si alguien ha visto la palabra mapuche. Cuando mapuche la escriben como, la palabra mapuche la escriben con C, ¿cierto? Como en Ranileo, dice mapuce. Pero en realidad no dice mapuce, porque para Ranileo la C es la CH, mapuche. ¿Feley? Por eso a veces hay una confusión en la escritura, que hay una dificultad en la lectura de ciertos textos, pero tiene que ver más que nada con el grafemario que estamos utilizando. Abajo hay tres oraciones en tres grafemarios distintos. La primera oración está en Ranileo, no, está en unificado, que es el que utilizo yo. La segunda oración sí está en Ranileo, y la tercera está en Asumchefi, Si se dan cuenta en la oralidad, las tres se escuchan iguales, se pronuncian de la misma manera, pero cambia en la escritura y en el grafemario. Pensando de que además hay alrededor de 14 grafemarios, hay estudiosos que han hecho sus propios grafemarios, como Painequio, como Antinao, y otros más. Pronombres personales. En Mapuzungún existen 9 pronombres personales. En Wincadungún o castellano, español, tenemos 6. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más pronombres? Lo vamos a ver de inmediato. Inche, que es yo, y bueno, si se dan cuenta, conjugamos un verbo que es amun, que es ir. Amun es ir. Sin embargo, en todos los pronombres se mantiene la raíz verbal que es amu. Amu, que es ir, y cambia solamente el pronombre personal, ¿cierto? La desinencia. N, imi, i. Yu, imu, inu. Con la parte final puedo saber quién está hablando. Inche, yo, eimi, tú, fei, ella, él. Inchiu, nosotros dos. Eimu, ustedes dos. Feyenu, ellos dos. Inchin, nosotros dos. Eimun, ustedes dos. Nosotros, eimun, ustedes. Feyenu, ellos. Si se dan cuenta, hay pronombres duales, que es lo más característico, lo que nos hace distintos. ¿Por qué hay pronombres duales? ¿Por qué hablamos de inchiu, nosotros dos, eimu, ustedes dos, y feyenu, ellos dos? Es por nuestra cosmovisión, ¿cierto? Por nuestro azkimun, nuestro azmumien. Nosotros como pueblo consideramos que el universo y toda la tierra y nosotros mismos como seres humanos estamos compuestos de dos energías, una energía femenina y otra energía masculina. Y eso interviene, que es Kusei y Fichá.
eso interviene en todo lo que existe, en todo lo... cuando hacen las machis sus rogativas, los abuelos y las abuelas, siempre se refieren a estas dos energías que están en todo, al mar, que es femenino y masculino, al río, que es femenino y masculino, al cielo, a la tierra, y a estas dos energías, tanto femeninas como masculinas. Por lo tanto, es tan profunda esa forma de pensar y de ver el universo, que se ve reflejado, ¿cierto?, en la lengua y en los pronombres personales, porque así de importante es nuestro ad feyentun, como dirían los abuelos y abuelas. Oralitura. La escritura, bueno, comienza en más o menos 1606 del Mapudungun, con las primeras gramáticas realizadas por los españoles. 1900 comienzan también las escrituras por intelectuales de nuestro pueblo, como Manquilef. 1980 comienza a escribirse, además, la lengua, intentar ver qué grafemarios utilizar, a escribir cuentos. Pero hay un concepto que lo dice Licura Chihuahilaj, ¿cierto?, que es la oralitura, que es la forma, ¿cierto?, oral por excelencia de narrar nuestra historia, nuestra vida, que son finalmente, los abuelos y las abuelas son nuestras bibliotecas. En ellos y en su oralidad se encuentran nuestros saberes y nuestros conocimientos. El Nurtram. El Nurtram es la conversación. El Nurtram es, dicen los abuelos, Chere Kecho Yungekei y Nurtram. Tremkei, Kusele Wekei, Fichale Wekei, Ki Menunge Wekei, Welukafem Nechi la Yafui, Amul Nienofili. El Nurtram, que es la conversación, distintos tipos y formas de conversación, que es cómo se traspasa, ¿cierto?, a través de las distintas generaciones. Yo puedo tener un Nurtram de un abuelo que se lo escuchó a su abuelo, y finalmente es el lazo que me une con las antiguas generaciones. El Nurtram, la conversación, es como la persona. La estoy traduciendo. Nuestras conversaciones son como las personas. Nacen, crecen, se vuelven mayores, ancianas, se vuelven mayores, ancianos. Se vuelven conocimiento, pero de la misma manera el Nurtram también puede morir si nosotros no lo entregamos, si nosotros no lo traspasamos a las nuevas generaciones. El Mapudungun es el conocimiento profundo de la naturaleza, ¿cierto? Del Mapu, del universo, cómo los abuelos y las abuelas veían, construyeron todo este conocimiento a través de cientos o miles de años, cómo veían la Tierra, la rotación, cómo la comprendían, cómo entendían la relación que nosotros tenemos con el bosque, con la tierra, con el agua, con todos los Muñén, todas las otras vidas, ¿cierto?, con las que coexistimos. Por eso en Mapudungun tenemos muchos nombres para decir ver, para observar. Verbos como pen, que significa observar, lelin, mirar, leliwulun, azkintun, que es mirar a lo lejos, como tiar, pukintun, que también es mirar a lo lejos, pero cuando algo va pasando, wochintun, ngeneitun, ngeneduamun, komutun, que es mirar con detención, nalkintun, kintun, purakintun, y así podemos encontrar muchos otros verbos que tienen que ver con la observación. ¿Por qué? Porque a través de la observación los abuelos y las abuelas pudieron construir este conocimiento, ¿cierto? Y además traspasarlo a través de este Nurtram, que es la conversación. Pero también hay otro verbo muy importante, que es el alkutun, que es el escuchar, que es parte del Nurtram, porque para el Nurtram se necesitan dos, alguien que cuente y alguien que escuche. Y el alkutun se utiliza mucho, ¿cierto?, en la enseñanza de niños y niñas,
en infancias, en adolescentes, para poder hacer el traspaso de este kimun, de este conocimiento profundo que guarda el Mapuzungún. La lengua, actualmente, desde mi experiencia en Tirúa, después, ¿cierto?, de esta migración forzada que tuvieron que realizar los abuelos a Santiago, a Concepción, tener que dejar sus espacios, la lengua se vio debilitada. Ahora, hace poquito, ¿cierto?, hace un par de años, se ha vuelto a revalorizar la lengua por jóvenes que están haciendo un gran trabajo en Temuco, en Santiago, en distintos espacios, tratando de relevar la lengua, de no hablar tanto de la lengua, sino que hablar en la lengua, ¿cierto? Como que es lo importante para que quede y se traspase este Nutram. Sin embargo, la lengua en muchos espacios sigue siendo relegada a espacios sacros, ¿cierto? A espacios que tienen que ver con el Niyatún, por ejemplo, cuando la Machi entra en trance, pero cuando salimos de esos espacios sacros se deja de hablar la lengua. Hay espacios hay territorios que son mucho más fuertes y que mantienen aún muy bien su lengua, ¿no? Como la zona de Yeupeco, la zona de Tres Cerros, pero hay otras zonas que no. Donde yo vivo, que es Cholchol, en mi comunidad, en mis lofts y los lofts cercanos, solamente los abuelos utilizan la lengua y en ocasiones especiales. La lengua también está reducida a lo cultural, generalmente, ¿cierto? Cuando dicen, no, si la lengua tiene que ver con lo cultural, pero con la lengua también hablamos de la resistencia, con la lengua podemos hablar de los saberes, de la lengua podemos hablar de educación, podemos hablar del conocimiento científico, con la lengua podemos hablar de política, con la lengua podemos hablar de todos los temas, sobre todos los temas, ¿cierto? No solamente relegarla a lo cultural. ¿Por qué digo esto? Porque hace un tiempo atrás, claro, habían personas que decían que la lengua no debía salir de lo cultural. También hay una folclorización importante respecto a la lengua, ¿cierto? De enseñar palabras, y no la gramática, no la lingüística, sobre todo en niños y niñas. Enseñar el quiñe, epu, los números, por ejemplo, pero mientras los niños no escuchen la lengua como es, en los espacios naturales de habla, es muy difícil de que el niño aprenda a hablar y va a aprender solamente palabras aisladas, ¿cierto? No va a poder construir pensamiento, y eso cae en una folclorización también, por ejemplo, cuando celebramos en las escuelas Huillotripantu o Huetripantu, que también es un fortalecimiento de la identidad, pero también tenemos que tener mucho cuidado con esta folclorización que se da. La EIB, que es la educación intercultural bilingüe, tiende a ser funcional, ¿cierto? No es una EIB que busque la profundidad, que busque realmente una revitalización, sino que es muy funcional, que tiene que ver con las palabras, con la enseñanza de los pueblos, no solamente de los mapuches, sino que de los pueblos originarios, una mirada muy superficial. Una lengua vieja, como habíamos dicho, nuestra lengua ha envejecido, los hablantes competentes, realmente competentes, en su mayoría, no es en todas partes, pero en su mayoría están entre los 70, 80 años de edad. Y cada vez que se muere un abuelo o se muere una abuela, se lleva muchas palabras, ¿no? Muchas palabras que nosotros no alcanzamos a escuchar, no alcanzamos a detener esa fuga de conocimiento. Yo tengo, por ejemplo, una tía que tiene palabras de su bisabuela, y son palabras que pocas personas conocen. Pero para poder estar con ella y poder hablar, que ella está lejos, tengo que tratar de tener tiempo, y así como pasa con mi tía, que tiene palabras de sus bisabuelas, pasa con cada uno de los mapuches que se encuentran en distintos sectores.
y antes de que estos mayores se vayan, tenemos que tratar de hacer algo. Estamos en contra del tiempo, muy contra el tiempo. Mi tía tiene 77 años, por ejemplo. Niñeces monolingües. Hay muy pocos niños bilingües de Mapudungun español. Muy pocos niños. No tengo cifras, pero, por ejemplo, en Tirúa no he visto niños bilingües. Cholchol tampoco, hay muchos niños bilingües. Sé que hay en otros sectores, zonas pehuenches, sí pueden haber niños bilingües. También en la zona de Yeupeco, ¿cierto? Que también es más fuerte, un sector de resistencia cultural importante y territorial también, ¿cierto? Pero sin embargo, el monolingüismo cada vez en niñeces se está ampliando mucho más. Y esto pasa también por una descontextualización de la lengua en las aulas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un educador tradicional, que es quien enseña la lengua en las escuelas, tiene muy poquitas horas a la semana con un curso. Y la lengua necesita espacios de escucha primero para poder hablar una lengua necesitamos escucharla. Y no tenemos esos espacios de escucha. Entonces se vuelve mucho más complejo y más difícil poder contextualizar. La escolarización temprana, el adelanto de procesos en niños y niñas cada vez va en aumento, ¿cierto? Lo podemos ver en educación parvularia, que los niños cada vez lo están obligando a aprender a leer y a escribir a los 4 años, y dejan de lado otros procesos más importantes que tienen que ver con el juego, con el aprendizaje de la lengua en este caso, y afecta, ¿cierto? No solamente afecta su aprendizaje, sino que afecta la conformación de niños y niñas en su propia infancia, afectando sus derechos como sujetos de derecho. La pertinencia, como ya lo habíamos dicho, que tiene que ver con la muy poca pertinencia que yo puedo ver en mi experiencia respecto a la enseñanza de lengua. Espacios de escucha de la lengua no hay. No tenemos medios donde poder hablar nuestra lengua y que los niños y niñas lo escuchen. Ahora, claro, tenemos plataformas distintas como Internet, ¿cierto? Como YouTube, en lo que podemos ir trabajando para poder hacer poder construir esos espacios de escucha de la lengua para que niños y niñas puedan también reaprender su propia lengua. Pero el aprendizaje de una lengua no es individual, es un proceso colectivo y es un proceso social. De ahí la importancia de poder crear comunidades hablantes, para que los niños, cuando estén creciendo, ¿cierto?, estén rodeados de esta comunidad hablante como un proceso social, que puedan escuchar y puedan, después de tiempo de escuchar, también puedan hablar, puedan utilizar la lengua. Y nuestra capacidad de infraestructura, ¿cierto?, nuestra capacidad económica, ¿cierto?, de infraestructura, de poder crear infraestructura, de tener infraestructura como escuelas, por ejemplo. Hay muy pocas escuelas mapuche. Nos cuesta mucho como mapuche poder construir o levantar procesos para poder influir en el currículum y poder darle prioridad a la lengua, por ejemplo. Hay trabajos importantes, en la visibilización de la lengua, sobre todo en los últimos años, trabajos importantes en el reaprendizaje de la lengua en infancia, pero aún, como estamos contra el tiempo, porque los hablantes competentes se concentran en los 70 y 80 años, estamos contra el tiempo y debemos apurarnos. La lengua, poder aprender la lengua es también poder descolonizarse, ¿cierto? Nos ayuda a construir un proceso de descolonización. Nos enseña nuevas formas de comprender el mundo, porque aprender una lengua no es solamente etiquetar, no es solamente decir
Lafken es mar, Lafken mar. No, porque Lafken en Mapudungun no es solamente mar, es las vidas que habitan en ese espacio marítimo donde está el agua, y los ñen, las fuerzas espirituales. La profundidad va cambiando, ¿cierto? La forma de ver y de mirar el mundo. También aprender lengua es construir hacia la paz. Europa, después de estar devastada por las guerras mundiales, lo que hizo es que aprender las lenguas de los países que estaban hermanos. De esta manera yo puedo aprender a pensar como piensa la otra persona, distinta a mí, y por eso en Europa, ¿cierto?, no hablan solo un idioma, no son monolingües, son plurilingües, ni siquiera son bilingües, son plurilingües. Eso nos ayuda a construir hacia la paz. Nos ayuda en nuestra memoria, en la red neuronal, a fortalecer nuestra red neuronal. Y lo que es muy importante, nos ayuda en la construcción como Che, como construcción del ser humano, como ser humano que en Mapudungun o en nuestra cultura, Che, no todos somos Che. No todos nacemos como personas, pero no todos somos personas, porque el proceso de persona uno se construye durante toda su vida, porque tiene que ser noble, recto, con conocimiento, y es permanente, es un proceso permanente que dura toda nuestra vida. Y el aprendizaje de lenguas nos ayuda a construirnos como mejores personas. Bueno, acá hay algunas imágenes de la infancia mapuche actual. Y cuando hablábamos de cómo la historia que tiene un pueblo ayuda lo que le pasa a un pueblo, le pasa también a su lengua, le pasa también a su idioma. Podemos ver niños y niñas que están en contextos de resistencia, ¿cierto?, en procesos del LOF, y que también imagino yo que la lengua queda relegada a un segundo plano porque tiene que ver más con la supervivencia y el sobrevivir, ¿cierto?, en espacios violentos, en espacios donde la infancia mapuche queda relegada a un segundo plano. Los abuelos ¿cierto?, los abuelos y la lengua, la riqueza de la lengua, concentrada en los abuelos y las abuelas. Y acá hay unas pequeñas palabras que yo elegí. Si bien las palabras no ayudan a construir, o a revitalizar la lengua, sí ayudan a acercarse a una lengua. Peñetuy es la primera palabra que elegí y que se las quise comentar. Peñetuy era el nombre de la abuela de mi abuela, que vivió la última guerra, el último malón, y que estuvo escondida 3 años, que duró el malón de 1881 a 1883, escondida en cuevas subterráneas, tratando de sobrevivir, y fue una sobreviviente de este genocidio, y que gracias a ella yo existo. Hueñuquemahuen. Hueñuquemahuen se le dice a la lluvia que cae justo en el solsticio de invierno o en el Huiñol Tripanto. Hueñuquemahuen significa la primera lluvia, que es la madre nueva que renueva toda la tierra. El leuma es una palabra que quiere decir, es cuando una persona tiene como una visión, pero no es una visión, sino que no sé cómo se puede traducir. Es como una experiencia extracorporal, como una iluminación repentina que después se va, una entrega de conocimiento, que es una palabra mucho más espiritual. Y las últimas palabras, Itrofilmuñén, que es la biodiversidad, entendida como todos los tipos de vida existentes con las que coexistimos y cohabitamos, todas en el mismo nivel, ¿cierto? Todas con el derecho a vivir. El agua, los seres espirituales que viven y físicos que viven en el agua, nosotros,
el bosque, las piedras, los seres humanos, todo, cómo cohabitamos. Y ekun, que es una palabra que significa respetar, pero respetar a la naturaleza. Porque el respeto entre los seres humanos se llama yamuwen, y el respeto a la naturaleza se dice ekuwen. Entonces, estas pequeñas distinciones, que un pueblo tenga una palabra especial para respetar a la naturaleza y otra palabra para respetarse entre los seres humanos, ya nos abre una pequeña puerta, ¿cierto? De cómo piensan y cómo interactúan con las otras vidas. Y quería terminar con Cristina Calderón, Yamana. Ella falleció en febrero, el 22 de este año, en febrero, a los 93 años, y ella hablaba yagán, ¿cierto? Una de las últimas personas que hablaba yagán como lengua nativa, como lengua propia. Elegí una palabra que no sé cómo, lamentablemente no sé cómo se pronuncia. No sé si alguno de nosotros que estamos acá sabemos cómo se pronuncia. Voy a tratar de decirlo. Es Mamila Pinatapi. Y esa pequeña palabra significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra haga algo que ambos desean, pero que ninguna se anima a empezar. Cristina se fue y no hay muy poco trabajo en torno a su lengua. A mí me da mucha pena pensar de que se haya ido y que no alcanzamos a generar hablantes, niños y niñas hablantes, para poder mantener la lengua yagán. Desde los espacios en los que nos encontramos, ¿cierto? Desde el Estado, desde los entes estatales, no se pudo hacer nada para poder detener la ida de la lengua yagán. Me imagino yo que quedan algunas personas que hablan palabras, que logran comprender, ¿cierto? Pero hablantes competentes de la lengua, del yagán por lo menos, ya me parece que ya no hay. Y es muy triste porque es lo que le puede pasar a otros idiomas también, sobre todo las lenguas minorizadas, ¿cierto? Que no tienen el mismo estatus que el castellano o que el español. Nosotros vamos a dedicar nuestra vida para que no pase esto con el mapuzungún, pero está pasando con otras lenguas, lamentablemente. Hay un estudio que dice que cada 2 semanas se pierde una lengua, se extingue una lengua. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que construir, porque aprender una lengua no es solamente etiquetar, sino que es aprender a pensar en como otro ser humano, distinto a mí. Y es construir el mundo de una manera distinta a la que sé construir yo. Esa es más o menos mi presentación. Muchas gracias. Disculpen si no se escuchó muy bien, pero tengo unos vecinos con unos perritos que justamente ahora están ladrando mucho. Muchas gracias, Antonio. Sí, lo escuchamos atentamente a los perritos, igual que tu presentación. En el fondo se queda claro que hay un vasto conocimiento de lo que es la cultura mapuche, de lo que puede llegar a ser el mapudungún, y ha sido muy importante, relevante para nosotros escuchar en el fondo esta primera aproximación de un camino que es largo, quizás aprender todo lo que significa el mapudungún y toda la cultura mapuche, que de acá, desde Santiago, por lo menos, que donde estamos como universidad y donde también la gran mayoría quizás hemos estudiado acá, se enseña solamente el español, nos enseña mucho acerca de la cultura mapuche, y acercarnos contigo ha sido una experiencia muy notable para que toda nuestra egresada y egresado y la comunidad en general también pueda abrir un poco su conocimiento en base a todo lo que significa la cultura mapuche. Así que te agradecemos mucho. Hay comentarios en el chat de Zoom. Marcela Venegas, por ejemplo, decía:
excelente que se divulgue la historia y la lengua mapuche. Lady Freire también entrega dice que hermoso mensaje lo que ha entregado hoy día Antonio, y abrimos estos minutos pocos que nos quedan del este segundo taller del programa Enseña Alumni, Introducción a Mapudungun, perdón. Lo dejamos abierto para preguntas, para quienes quieran hacer alguna pregunta al profesor Antonio, algún comentario también, dejamos abierto el micrófono, si me pueden levantar la mano virtual o hacer las preguntas por acá. Bueno, aprovecho de que Lady Freddy también pregunta, ¿es importante tener un idioma escrito para idiomas orales? Yo creo que por ahí va una primera pregunta, Antonio. Si alguien más tiene alguna otra, la podemos acumular para que Antonio pueda responder todo de una. Si no, respondemos esa. Dejamos a la 1, a las 2 y a las 3. Dale, Antonio, entonces te paso de nuevo la palabra ahí para que puedas conversar con Lady Freire, que hace esta pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy importante. Es muy necesario, la oralidad es frágil, ¿cierto? Lo hemos visto en la historia, lo que le pasa al pueblo afecta directamente a la lengua. Como es tan frágil la lengua, es necesario poder escribirla, poder tener material, poder tener diccionarios, poder tener los relatos de los abuelos, ¿cierto? Porque eso se mantiene a través de los años, cientos de años. Nosotros tenemos diccionarios de hace 100 años atrás escritos por los misioneros. Ahora estamos reconstruyendo esos diccionarios, hay abuelos y abuelas y gente muy joven también volviendo a trabajar. Es muy importante la escritura. Sin embargo, yo pienso que la oralidad también es muy importante, sobre todo en nuestro caso. Sobre todo en nuestro caso, porque la escritura puede quitar la fuerza a la oralidad. Y no nos serviría mucho tener mucha escritura, pero dejar de tener muchos hablantes. Entonces, yo creo que tiene que ser equilibrado. Creo que la escritura es importante, pero no dejar de lado la importancia de la oralidad, pensando en que tenemos tan pocos hablantes en infancia, en niños y niñas. Perfecto, muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguna otra pregunta más para Antonio directo. Mientras alguien piensa quizás en alguna pregunta o levanta la mano en el fondo para que podamos darle la palabra, le cuento a Pamela que sí vamos a compartir la presentación. Estamos transmitiendo a través de YouTube y después queda en el canal de Alumni Universidad de Chile, pero también la vamos a enviar a todos y todos que se inscribieron. María Jesús dice, bueno, se conectó recién, así que bueno, a la próxima semana sí, esperamos que te puedas conectar. De nada, Pamela, y no sé si hay alguna otra pregunta para Antonio, si no, son las 2:30, así que podríamos estar cerrando con alguna palabra final quizás que quieras decir, Antonio, y agradecerte por parte aquí del equipo Alumni. Estuvimos practicando ahí las primeras palabras, sobre todo el Mari Mari, y ahí tratamos de hacer lo posible para poder aprender, pero obviamente, como decíamos, es un vasto mundo de conocimiento de lo que tenemos que aprender, y esta introducción también nos sirve mucho para poder conectarnos más con nuestras raíces y con el pueblo mapuche. Así que muchas gracias por parte de nosotros y nosotras. Solamente agradecer, muchas gracias a todas y todos por escucharme. Queda un trabajo muy grande por realizar, por construir, por visibilizar la lengua, por sensibilizar y sobre todo hablar. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, por acá solamente podemos, yo creo que quienes estamos acá, después del taller de Antonio, no seremos las mismas ni los mismos. De alguna manera esta herencia colonial, para quienes hemos crecido en el monolingüismo, nos hace plantearnos la pregunta por
cómo es la experiencia de aprender y de significar el mundo a través de la lengua, de poder en realidad pensar a través de la lengua, junto con la lengua, construirse como persona y vincular el mundo. Sin lugar a dudas, Antonio, que es como que mientras estábamos por interno decíamos, ¿qué tan bueno es que somos como comunidad alumni como para merecer esta visita de Antonio? De verdad que agradecemos muchísimo este taller. Sin lugar a dudas, el que lo cuente un hablante en sus propias palabras, desde su propia experiencia de vida, es mucho mejor que tal vez, a lo mejor un curso tal vez como más estructurado, es distinto lo que queda. O sea, de alguna manera yo creo que este video, como dijo Diego, ya va a estar arriba, lo vamos a distribuir y de verdad que muchas gracias, porque también esto nos ayuda para comprender, para comprendernos como sociedad, para tratar de resignificar nuestras propias historias de vida. O sea, Antonio, temas que no estaban ni en documentales, tal vez ni en libros que hemos leído, de verdad que muchísimas gracias también por ponernos sobre la mesa el tema de la folclorización y todas las etapas. Esperamos tenerte de vuelta en alguna próxima oportunidad. Y les invitamos, este espacio va a ser los días jueves, seguimos en abril a la 1:30, la próxima semana estaremos con María José Poblete, quien es abogada, escritora y novelista, que nos invita por la pregunta sobre las claves para la escritura creativa. Así que bueno, muchas gracias Antonio, Diego, Antonio, les devuelvo la palabra, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Ana María. Nos reiteramos que la próxima semana, jueves, misma hora, taller de escritura creativa para quienes ahí quieran conocer un poco más de cómo cabecearse un poco para empezar a escribir algo que tengan en mente, que hayan querido en el fondo soltar hace rato. Ahí pueden entregarse directo con las claves que nos va a entregar María José Poblete, que tiene ya 2 libros publicados, es abogada también, hace las 2 cosas, así que egresada de la Universidad de Chile el año 2000, así que vamos a estar con ella el próximo jueves, las dejamos más que invitados. Antonio, te devuelvo la palabra a ti para cerrar el taller, obviamente, en tus palabras. Gracias. Feley, Chal Tupiwain, Rume Mayumplen, Mangel Ngeluam Tufachi Trawul Sungu Peyumeu, Kan Tukape Wain, Peumangen Tufachi Sungu Entulut Fachiantu, Biuken Tukwafimen Ka Longkon Tukwafimen, Femmechi Amulei Tain Sungun, Tain Ñukekewun, Tañin Yam Nag Noalka. Muchas gracias a todas y a todos por la escucha atenta. Solo eso. Peucayal.